Hola, ¿qué onda? Soy Faz y hoy quiero opinar acerca de la educación mexicana. La educación, según algunas fuentes en Internet, la podemos clasificar en tres grupos. Primero, la educación formal, que es aquella que se imparte de forma deliberada, metódica y organizada, generalmente con un plan por parte del Estado. La siguiente es la educación no formal, que es aquella que podemos adquirir de diversas formas o en diversos sitios. Por ejemplo, en los libros o visitando algunos lugares culturales y deportivos. Y la siguiente es la educación informal, que se adquiere casi de forma empírica en nuestros diferentes grupos sociales a los que pertenecemos. Principalmente esta educación la adquirimos en la familia. En cuanto a educación formal, hay varios asuntos que tratar. Y es que México casi siempre queda en lugares ridículos en las evaluaciones internacionales. Y las evaluaciones internacionales nos sirven para saber cómo andamos en algunos aspectos con respecto a otros países. Por ejemplo, en la prueba PISA del 2015, los puntajes que México obtuvo en las áreas de ciencias, lectura y matemáticas quedaron por debajo de la media. En ciencias, la media en PISA es de 493 puntos y México obtuvo 416, es decir, 77 puntos de diferencia. En lectura, la media PISA es de 493 y México obtuvo 423, 70 puntos de diferencia. Y en matemáticas, la media PISA es de 490, obteniendo México 408, 82 puntos de diferencia por debajo. Son varios los factores que influyen en que México tenga este bajísimo nivel educativo. Según la OCDE, México invierte $27,848 en educar a cada estudiante entre las edades de 6 a 15 años. Este nivel de gastos representa el 31% del promedio de la OCDE, es decir, México tan solo invierte el 31% de lo que el resto de los países en promedio invierte en educar a cada uno de sus estudiantes entre estas edades. Mientras tanto, el PIB per cápita de México es el 44% del promedio de la OCDE. En México, la educación es prácticamente un privilegio de quien la puede pagar. Se supone que tenemos educación pública, pero la realidad es que muchas cosas se les tienen que cobrar a los padres de familia. Se les ponen cuotas para ayudar a solventar gastos de construcción de nuevos edificios, para adquirir uniformes escolares, libros e incluso para pagarle a algún maestro extra que la escuela necesite. Entonces, ¿cómo van a poder poner completa atención al profesor si más bien están pensando en sus necesidades personales? Necesidades que no han podido ser cubiertas por falta de una mejor calidad de vida. En su mayoría, las escuelas de educación básica no cuentan con buena infraestructura, no cuentan con buenos salones o, por ejemplo, con una biblioteca, y si tienen una, le llaman biblioteca a un pequeño salón con muy poco acervo bibliográfico. Tampoco cuentan con el suficiente material de laboratorio, si es que tienen laboratorio. U otro caso, al menos yo recuerdo en mi primaria que los baños estaban horribles. Y es que si no estaban súper sucios, en realidad eran una estructura prácticamente improvisada. En cambio, si vamos a los baños de alguna universidad, vemos la gran diferencia,
porque si también están sucios, al menos la estructura es un poco más firme, un poco más bien hecha. Y no digo que los universitarios no puedan gozar de unas buenas instalaciones, sino que estas mismas también deberían proveérseles a los estudiantes de nivel básico, para que así se les motive y se les dé las condiciones adecuadas para desempeñar su papel como estudiantes. Tenemos muchos casos de profesores que sí están bien preparados, sin embargo, no saben cómo transmitirlo a sus estudiantes. Entonces, el alumno no puede adquirir ese conocimiento del profesor porque no le entiende. También así tenemos el otro caso, el de los profesores que se conforman con lo que ya saben y no tienen la iniciativa de indagar más, de aprender, de leer, de conocer más y preparar una buena clase para presentar ante sus alumnos. Y es así como el alumno nota la apatía por parte de estos profesores y pierde el interés en los estudios. Igual me pregunto si los planes de estudio están bien diseñados. Me parece que quitaron mucho contenido. No sé si agregaron más, quizá más actualizado. Por otro lado, las herramientas que la tecnología nos presenta hoy en día son muy útiles para el proceso de aprendizaje. Sin embargo, en México, muchas de nuestras escuelas todavía no cuentan con acceso a estas tecnologías. No tienen suficientes computadoras o no tienen ninguna. Y el acceso a Internet es muy poco. En donde se tienen, por ejemplo, tablets y pizarrones didácticos, muchas veces los profesores no saben qué ponerles a hacer con estos aparatos. Y tengo entendido que a los alumnos de quinto y sexto año no hace mucho se les dio a cada uno una tablet. Y al menos los que yo conozco solo la utilizaban para andar navegando en sus redes sociales y descargar juegos. O sea, para su entretenimiento personal y no para ampliar sus conocimientos. Me parece que se hizo una modificación al horario en algunas escuelas primarias. Desconozco la verdad si esto ya está aplicado a todas las escuelas. Pero estas escuelas de tiempo completo en realidad están aptas para ser de tiempo completo. Es decir, cuentan con las instalaciones necesarias para ser de tiempo completo. Los planes de estudio están bien diseñados para cubrir todo ese horario de los estudiantes o solamente se metieron materias al azar para rellenar o quizá ni siquiera se metieron actividades y los alumnos no tienen nada que hacer ciertas horas. Y una cosa más, entiendo que abarca la hora de la comida. Allí comen los estudiantes y la comida que se les da es de buena calidad. Con respecto a las escuelas privadas, sabemos que no carecen en estas cuestiones tecnológicas de infraestructura e incluso en la preparación de los profesores. Sin embargo, me pregunto si los muchachos en realidad aprovechan al 100% los beneficios que la educación sin carencia les permite. Ojalá que más muchachos se dieran cuenta de los privilegios que tienen y les saquen mayor provecho para enriquecer su conocimiento. Por su parte, la vía más común para obtener la educación no formal es el Internet. Y así como puede ser una herramienta muy útil para ampliar nuestros conocimientos, también puede ser muy peligrosa si no se maneja de forma adecuada. Otras formas de ampliar nuestros conocimientos son por medio de la lectura o visitando algunos lugares culturales y deportivos, por ejemplo los museos. Sin embargo, para hacer estas actividades
también se necesita de recurso económico y no siempre todos contamos con él para poder realizarlas. Muchos de estos lugares cobran y no siempre los jefes de familia pueden solventar una salida a estos sitios. Otras veces los padres por el trabajo tienen poco tiempo para hacer estas visitas. Y aquellos que tienen tanto el recurso económico como el tiempo, simplemente no llevan a sus hijos, no llevan a sus familias a estos lugares porque no se les hace productivo, porque incluso se les hace aburrido. Lo mismo pasa con el caso de la lectura. Muchos no leemos porque nos aburre, porque nos cansa o porque quizá incluso a muchas palabras ni les entendemos y no tenemos la intención de esforzarnos. Ahora bien, el último grupo en que se divide la educación es el informal y el principal proveedor de este tipo de educación es el núcleo familiar. La educación en casa es la más importante porque ahí se adquieren los valores que regirán el comportamiento que la persona mostrará en los diversos grupos sociales a los que se adhiera. Si bien algunos padres de familia no tuvieron la oportunidad de estudiar por alguna razón, deberían esforzarse un poquito más y tratar de involucrarse en el proceso de aprendizaje de sus hijos. No solo provee los recursos, sino también tratar de cultivarse para así ponerles el buen ejemplo a los niños y no solo dar un buen consejo. Que los niños cooperen en los quehaceres domésticos no es explotación infantil. Todos podemos aportar para que nuestra casa esté limpia y acogedora. No es obligación exclusiva de la mamá. Ella solo podría coordinar. Cooperar en el hogar ayuda a que los niños y adolescentes sean más atentos con las demás personas y se integren de manera benéfica en cualquier grupo social, sabiendo que siempre tendrán que aportar algo para beneficio de un conjunto. México está en una situación muy adversa y muchos nos quejamos porque no vemos forma de salir de esta. Y precisamente la solución radica en la educación. Muy personalmente creo que el conocimiento es algo maravilloso que al ser humano se nos ha permitido comprender y la forma de adquirirlo es estudiando mucho, leyendo mucho, visitando muchos lugares culturales, deportivos y científicos. Quizás si viéramos al conocimiento como una meta, nos motivaríamos más para obtenerlo. Y durante esta carrera se tendrán que hacer algunos sacrificios e invertir mucho tiempo y muchos recursos, pero llegar a ella valdrá la pena. Bueno, pues esta fue mi opinión acerca de la educación. Muchas gracias y hasta la próxima.